Y como va haciendo números, nos relata una crónica de lo que sucedió durante 40 años. No es día con día, no narra todo lo que vivieron y todo lo que se hizo, pero dice en 1 Corintios que estas cosas que fueron escritas son para nuestra exhortación. Y luego sigue haciendo varias referencias a lo que estamos leyendo en Números. Entonces, lo que está registrado en Números es para nuestra exhortación. Y lo que vamos a ver hoy es simplemente algo prefigurado, que donde Dios está haciendo provisión para nosotros en lo que es vivir en este mundo como pecadores, pero también siendo redimidos y teniendo perdón de Dios, pero aún existe algo que necesita atención todos los días. Y vamos a estar viendo sobre eso. Y algunos de ustedes, si has leído más el Nuevo Testamento, hay una mención de la becerra roja, las cenizas de la becerra roja. Hay una referencia de eso en el Nuevo Testamento, pero hay 2 o 3 textos más en el Nuevo Testamento, inclusive una referencia que hace Jesús, que muchas veces lees eso y no muy bien entiendes a qué se refiere, de qué se trata. Entonces en esto ya vamos a ver la base que prefigura algo que Dios provee para nosotros en Cristo, que sí afecta lo que vives y cómo lo vives el día de hoy. Entonces, Números 19, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, el hijo de Aarón, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre de su dedo, con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, y con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Pues muy interesante, ¿no? El que la degolla queda inmundo, entonces la quema. El que la vio arder y el que recoge la ceniza, o sea, todo lo que se hace que viene a estar en contacto con esta becerra alazana o roja, queda inmundo. Entonces, y no está hablando simplemente de bacterias, porque recoger ceniza, ¿cómo te va a contaminar? O sea, ya en las cenizas ya no hay nada vivo, todo es reducido a mineral, ya se evaporó el agua y se quemó todo lo que se pudo quemar, y queda la pura ceniza. Entonces, ¿cómo quedas inmundo simplemente por manejar la ceniza y guardarla fuera del campamento? Entonces, está hablando de inmundicia de otro tipo, que no es el estar en contacto con algo vivo pero corrompido. Por ejemplo, el que tocara un leproso. Y si tú te fijaste y si te acuerdas en Levítico 14, ¿qué es lo que se hacía con el leproso? Que tomaban escarlata, estambre rojo, madera de cedro, y en una olla degollaban una de las palomas. Entonces la otra la mojan en su sangre de la primera y sueltan esa. Entonces, ¿por qué combina otra vez estambre rojo, madera de cedro? Pero aquí todo es quemado, toditito, y queda pura ceniza. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, vamos a seguir leyendo, porque es una provisión que Dios hizo, pero Él está hablando de la contaminación que simplemente existe por la muerte. La presencia de muerte en nuestra existencia nos contamina. Y es importante para nosotros, porque en México se hace culto a la muerte. Entonces, ver eso, cómo Dios ve eso, y el contacto que se tiene en la vida humana
con la muerte y cuál es su provisión y cómo nos afecta en lo diario. Dice versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y al tercer día si al tercer día él no se purificare, no será limpio al séptimo día. Entonces, muy importante, al tercer día de ese contacto, rociar con esta agua de purificación. No es agua bendita, es con ceniza de la becerra. Y lo que tenían que hacer, vamos a seguir leyendo, dice, todo aquel, versículo 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquiera persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Entonces tenías que ser purificado para acercarte al tabernáculo. Por eso, como hemos mencionado, cuando tú ibas entrando a la plaza del templo, antes de entrar a los atrios, rociaban esta agua con una rama de hisopo, que es una planta desértica que usaban para precisamente eso. Usaban hisopo para untar sangre en las puertas en la noche de la Pascua, por ejemplo, y rociaban muchas veces con hisopo. Por eso usan nada más una notita. Algunas plantas de desierto tienen una propiedad que destilan algo, como gotean algo durante el día, y en la noche, cuando viene el sereno y lo que amanece, el rocío de la mañana, lo que destilan esas plantas es un detergente natural que hace que el agua penetre en la tierra, que no quede el sereno en la superficie. Entonces usaban el hisopo para lavar como un estropajo, como una fibra, pero al hacer eso tenía un efecto detergente realmente para lavar los trastes. Entonces David dice, límpiame con hisopo, en el Salmo 51, cuando él, consciente de su pecado y las consecuencias, está pidiendo perdón y limpieza de parte de Dios. Entonces ese detalle es muy importante, cómo lo va. Entonces con esa agua mojan el hisopo y rocían. Entonces, si Jesús y sus discípulos, José y María, cuando llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo, Pablo y los demás cristianos, cuando iban entrando, también les tocaba eso. Subían los escalones y estarían rociando a la gente con esta agua de purificación antes de entrar a la plaza del templo. Y entonces, pero dice, por ejemplo, que simplemente por tocar cadáver, versículo 14, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada en la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Entonces no tomaban así con a jicarazos agua, sino con agua corriente. Tenían que echar una pizca de ceniza en un recipiente y poner ese recipiente donde estuviera brotando agua, en alguna fuente. Y esos principios de lavamiento y de purificación son muy importantes porque es corriente, por eso el agua, y hay razones. Por eso degollaban la paloma para el rito de purificación de un leproso. Igual la degollaban sobre agua corriente. Entonces son detallitos, pero Dios con eso está como dibujando algo. Por ejemplo, un submarino usa sonar bajo el agua y no ve, o sea, no tienen como un avión tiene su parabrisa, ¿no? Pues no hay brisa debajo del mar, entonces no hay parabrisa en un submarino. Entonces ellos no ven nada, o sea, están navegando en total oscuridad, en total ceguera, pero con el sonar emite un sonido que hace eco, que rebota de cualquier cosa sólido debajo del mar. Y con eso va dibujando distancias y tamaños y pueden navegar a ciegas bajo el mar, viendo donde hay otros submarinos o donde hay rocas o algo así, y pueden navegar. Y estas figuras del Antiguo Testamento, sin ver el rostro de Jesús, están dibujando
mostrando lo sólido y las facciones de un rostro que aún no se había visto. Y nosotros mirando hacia atrás en la historia, no hemos visto su rostro, pero todo esto de la palabra nos está dando forma, como ultrasonido, igual. Hace eco. El ultrasonido es la idea de que es microondas de sonido y dibujan ahora en 4D, puedes ver el niño moviendo y hasta chupándose el dedo y todo, y dibuja un rostro del niño que aún no ves. ¿Okay? Entonces todas estas figuras del Antiguo Testamento tienen ese efecto. Entonces empieza a recalcar ciertas cosas, ciertos ingredientes. ¿Por qué cedro? ¿Por qué estambre rojo? ¿Estambre de escarlata? ¿Por qué al tercer día? Entonces empezamos cuando encuentras algo que se repite en la Biblia, tienes que juntar todas esas repeticiones y de repente te dibuja un rostro que todos queremos ver. Entonces dice... entonces si tocara cualquier hueso, dice versículo 15, y toda vasija abierta, entonces no es nada más por microbios, porque en 7 días esos microbios ya están muertos. Si simplemente tocó muerto, en 7 días ya no hay nada, o sea, está el martillo, una chamarra, pero realmente ya no hay contaminación. Pero ¿por qué apenas empieza una purificación? Entonces está hablando de una contaminación moral, una contaminación espiritual por estar en contacto con la muerte. Y entonces no es nada más una cuestión de microbios en corrupción, sino otra cosa. Ahora, quizás te acuerdes, has leído en los evangelios como Jesús dice, hablando muy fuerte a los fariseos, dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Palabras muy fuertes, ¿no? Ustedes, fariseos, son sepulcros blanqueados, porque por dentro están limpios y blanqueados, y por dentro hay huesos de hombres. Ahora, un sepulcro no era donde finalmente iba a yacer, por decir, o sea, donde iban ya a estar los restos, sino el sepulcro, como en el caso de Jesús o de Lázaro, a quien Jesús levantó de los muertos. El sepulcro es donde dejaban el cuerpo y lo dejaban descomponerse, y en un año vienen y recogen los huesos y ya entierran los huesos. Entonces Jesús, cuando dice sepulcro, está hablando de eso. Entonces, por ejemplo, es nada más una cueva o un lugar así abierto y hasta con un hoyito para ventilación, y es un lugar de corrupción, de descomposición. Y ya recogen los huesos cuando ya no hay una acción orgánica más, entonces ya entierran los huesos. Y Jesús, al decir ustedes fariseos son sepulcros blanqueados, dice, uno pasa encima o toca ese sepulcro, ya está contaminado, pero ustedes tenían que poner un aviso, porque el leproso se tenía que tapar la boca y avisar cuando alguien está lejos, decir inmundo, inmundo, o sea, no te acerques a mí. Pero eso es un moribundo, un leproso, pero un muerto no te puede avisar. Entonces tenían que marcar los sepulcros y que indicar que aquí es un sepulcro. Entonces otra vez Jesús está diciendo, el que inconsciente, ignorante con quién realmente está tratando. Tú como fariseo, está diciendo Jesús, tú eres un sepulcro blanqueado, que cualquiera que está en contacto contigo piensa estar bien y no sabe que ya se contaminó. Que estar en contacto con un fariseo te contaminaba. Es palabra muy fuerte de parte de Jesús. Pero porque los fariseos no sabían que estaban muertos en delitos y pecados. Nosotros hemos pasado por un proceso en que Dios nos ha mostrado y nos ha convencido que estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos nueva vida. Entonces, cuando dice todo eso, versículo 16, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver. Por eso David no pudo construir el templo, porque había derramado sangre. Él había tocado muchos muertos, y Dios dice, no, el que construye el templo tiene que ser alguien que no tiene nada que ver con eso, porque contamina. Y vivir entre la muerte es nuestra condición natural. Nacemos para morir, nacemos así, que ya está contada nuestra vida, ya está medido el hilo, cuánto va a ser y cuándo se va a cortar ese hilo y cuándo termina nuestra vida en este mundo. Entonces es algo presente, es algo real con nosotros, y es algo que hacemos mucho para disfrazar, pero realmente no se puede para siempre. Y dice
Y para el inmundo tomarán de la ceniza, versículo 17, de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, otra vez una rama de esa planta, y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos. ¿Por qué? Porque tomó una pizca de esa ceniza. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, es un salmo profético acerca de la vida de Jesús, en una parte dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora en hebreo la palabra polvo y la palabra ceniza es la misma. Entonces el polvo de la muerte es la ceniza, esta. Entonces Jesús proféticamente, y por eso comienza el Salmo 22 diciendo esas palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? Y más adelante en el Salmo dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Es una identificación con la condición del que está muerto en delitos y pecados. Y la ceniza de la becerra está hablando de eso. Entonces el que simplemente tomara una pizca de esa ceniza y en agua corriente llena la vasija y ya con eso está rociando, él ya es inmundo. Está en contacto con la muerte. Es muy importante eso porque Jesús hizo ese contacto con la muerte para darnos vida. Pero puedes decir, pues es muy interesante información, te voy a dar más. Hoy día lo que se está esperando para poder reconstruir el templo en Jerusalén es simplemente esto: que puedan localizar y verificar el sitio del altar en donde se quemaba la becerra alazana o la becerra roja, y entonces tenía que estar en línea con el templo. Entonces el templo, la entrada del templo, al salir del templo tú veías hacia el monte de los olivos, hacia el oriente, pero el monte de los olivos no es nada más un pico, sino es toda una loma así larga, y hay 3 posibles sitios donde estaría antes ese altar. Cuando puedan verificar eso, ya pueden volver a hacer el altar y construir el templo, porque necesitan esta agua de purificación para purificar también a la gente que va a ministrar, que va a servir. Entonces, como hemos dicho, los levitas estarían rociando a la gente que sube a la plaza del templo para acercarse a los atrios y estar en el templo adorando a Dios. Les rociaban con eso. Entonces él mismo y será limpio hasta la noche. El tercer día, al séptimo día, ya queda, versículo 20, el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociara el agua de la purificación lavará sus vestidos. El que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo el que inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Entonces era el contacto. En cambio, el que me rocía con esa agua queda inmundo, pero a mí me purifica. Entonces hay una transferencia de culpa o de inmundicia, y es una inmundicia ceremonial o espiritual, no es física, no son microbios o algo así, no es mugre, sino es una cuestión espiritual. Y puede ser que tú algunas veces en tu experiencia viviendo ante Dios, de momento te sientes, si no lejos de Dios, como lejitos nada más de Dios, como que no muy bien en comunión, sientes así, como que no hay confianza, no te sientes a gusto, no te sientes cómodo en comunión con Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, en el Nuevo Testamento, y es donde ya amplía, simplemente con una sola mención, pero colocando el asunto de las cenizas de la becerra roja, lo coloca en un contexto que nos amplía a nosotros el panorama para entender mejor. Hebreos 9. Y en la primera parte, los primeros 2 párrafos, está hablando acerca de cómo estaba el tabernáculo, las dimensiones, la colocación de muebles, donde el altar, donde el candelero y demás.
Y en versículo 11 está hablando de que, bueno, ya que a través de las ceremonias y los ritos nunca se quitaba el pecado, nunca se quitaba la culpa, siempre era figura de algo eterno, algo invisible. Entonces como que el templo, el tabernáculo, el sacerdocio, los altares y todo eso era como maqueta de algo real, algo mucho más grande y permanente. Entonces versículo 11, pero ya estando presente Cristo. Y eso es lo que cambia todo para nosotros. No estamos en espera de, siguiendo nada más figuras y prefigurando algo que Cristo traería, sino estamos mirando hacia atrás en la historia, viendo ya presente Cristo. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de este cosmos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero Jesús nunca en su vida entró en el lugar santísimo, porque no era levita, no era sacerdote. Pero su sacerdocio es más grande y más permanente y más amplio. Entonces el templo grande, amplio y permanente. Entonces todo eso era maqueta. Aarón, y después un descendiente de Aarón, Caifás, el sumo sacerdote. Era nada más maqueta, era nomás figura de Cristo. Entonces, y él entró no con sangre de toros o de machos cabríos, hablando del día de expiación, sino con su propia sangre. Dice, más amplio, perfecto tabernáculo, pero también dice, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo? Si este rito que tenían en el Antiguo Testamento era una figura de algo perfecto que vendría, estando presente ya Cristo, entonces cuánto más lo que Él hizo purificará nuestras conciencias. Y por eso tenemos mala conciencia, tenemos la presencia del pecado. Sé que Dios me ha perdonado, sé que Cristo murió por eso, pero todavía mi conciencia no me deja descansar. Mi conciencia me redarguye, mi conciencia me estorba. La presencia del pecado en mi vida es una realidad. Y vamos a ver un poco más sobre eso, por qué podemos hablar con eso. Pero dice otra vez, cuánto más, versículo 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y eso es lo que necesitamos entender mejor. Ahora, si tú habías tocado un hueso de muerto, si habías tocado un sepulcro, si alguien murió junto a ti en batalla, necesitabas purificación. Pero vamos a Romanos 7 y vamos a entender todavía un poco más amplio a qué se refiere todo esto y la presencia del pecado y de la muerte en mi vida. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho como provisión? Para andar delante de Él con confianza, en libertad, sin inmundicia. Si bien Efesios 2 dice, nosotros estando muertos en delitos y pecados. Entonces, si yo he estado muerto, he tocado muerto. ¿Te acuerdas? Has leído en Juan 11, cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Marta, su hermana, dice, yede ya, porque es de 4 días. Otra vez está en el sepulcro, no está enterrado, está en el sepulcro. Es una cueva. Y al quitar la piedra hay olor de muerte, hay descomposición. Cuando Lázaro se levanta, tiene la ropa del sepulcro envuelto en tela, el sudario, lo que encuentran enrollado y doblado a un lado cuando Jesús se levantó de los muertos. Entonces, cuando lo levanta Jesús y sale Lázaro de la
tumba, entonces dice, quítenle eso, o sea, la tela que él tenía puesto. ¿Por qué? Porque él ya no está muerto y esa tela con olor de muerte, con las secreciones y líquidos de descomposición, o sea, algo horriblemente feo, entonces quítenle eso, no le pertenece. Y a nosotros todavía está en nuestras narices el olor de nuestra muerte, ¿verdad? Vamos a Romanos 7, dices, ay, qué feo, eso es muy Halloween para mí. Versículo 21, Romanos 7, 21. Pero necesitamos ver qué es la provisión que Dios ha hecho. Nosotros como Lázaro, vivos entre los muertos, Dios nos dio vida donde hubo muerte. Pero ¿qué es la provisión? Porque yo no quiero vivir en un sepulcro y vivir con ropaje de muertos, de cadáveres. O sea, si me dio vida, ¿dónde está esa vida? O sea, ¿cómo puedo vivir esa vida? Entonces Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces yo me deleito en la ley de Dios. Afirmo y acepto que su voluntad es buena y santa y agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Quiero hacer esto. Pero si el pecado, no fuera un problema, que la presencia del pecado en mi vida aún no fuera un problema, ya no tendríamos que hablar de obediencia. Simplemente todo lo que sucede en mi vida es obediencia, entonces no es una decisión. Pero ¿verdad que la obediencia sigue siendo una decisión? Quiere decir que no es automático porque el pecado está presente. Creo que fue San Agustín que dijo, en nuestros mejores momentos, en nuestra mejor justicia, el pecado está presente. Cuando hago mejor todavía no es perfecto, el pecado está presente. Podemos estar con toda la unción y viviendo y caminando con Dios y ves el fruto de nueva vida en tu vida, pero el olor de muerte todavía está presente. Entonces Dios ha hecho provisión para esa situación que todos vivimos. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y los que leyeron esto en Roma, cuando Pablo lo escribió, sabían de un reino dentro del Imperio Romano que tenían un castigo por asesinato que fue horrible, que amarraban tu víctima mano a mano, pecho a pecho, boca a boca, amarraban tu víctima contigo y te amarraban en un poste en la plaza central del pueblo. Entonces la descomposición de tu víctima, tú tenías que morir con tu víctima en su muerte, de lo más horrible, comido por gusanos, respirando, o sea, no, qué horrible. Y Pablo dice, miserable de mí, siento que hay un cadáver amarrado a mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, sí, la frustración y el desánimo de no poder hacer las cosas bien, de no poder vivirlo bien. ¿Cómo sería tu vida si tú amaras a Dios de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas? ¿Cómo sería tu vida? Y dices, muy diferente a la que tengo. Pero ¿por qué soñamos con eso? El poder amar a Dios bien. ¿Por qué lo soñamos? Porque existe una provisión de parte de Dios para la inmundicia de muerte que hay en mi vida a causa de la presencia que aún existe el pecado en mi vida. Entonces acuérdate, no eres un cuerpo y tienes una alma. Eres una alma y tienes un cuerpo. Y la esperanza de la resurrección es eso, no una nueva alma, un nuevo cuerpo. Levantarme de los muertos. Entonces vamos a Romanos 6. En versículo 12 nos está diciendo, parte de lo que nos sucede es como en el caso de Lázaro. Jesús lo levanta de los muertos, pero ¿qué tuvo que ver Lázaro con su propia resurrección?
Nada. O sea, Jesús no grita frente al sepulcro de Lázaro, que dice, quita la piedra. Y Marta dice, no, porque ya huele feo. Quiten la piedra. Entonces quitan la piedra, pero Jesús no grita desde ahí frente al sepulcro, Lázaro, tú sí puedes, mano, échale ganas. No, o sea, no, Lázaro está muerto. Le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro en el Seol, en el Hades, separado alma y cuerpo, Lázaro escucha y puede unirse en su cuerpo, y su cuerpo cobra vida, y la descomposición y la corrupción termina. Pero trae algo puesto encima, esas telas y lienzos que le envolvían. Entonces Lázaro sale de la tumba, ¿cómo? ¿Caminando como momia? No, está envuelto, entonces tiene que caminar así. Sale Lázaro, era ridículo. ¿Y qué sucede cuando Dios nos da nueva vida en Cristo? Y escuchas una voz, Jaime, ven fuera. Sales haciendo ridículo en el panteón así. Pero la gente no se ríe. ¿Por qué? Vida después de muerte. ¿Cómo es posible? Pero Jesús dice, ya quítenle esa tela. No le corresponde. No está muerto, quítenle eso. Y eso es el proceso que sigue después. Quitar de nosotros esas cosas que corresponden al pecado y la muerte, que ya no es parte de mí. Huele a mi muerte, pero no es parte de mí, me dio vida. Versículo 12, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos o armas, literalmente, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Lázaro, después de ser resucitado por Jesús, ¿cómo toma las cosas de su vida? Está atorado en el tráfico. Lázaro, ay, me choca esta gente. Lázaro ya tiene otra perspectiva acerca de su vida y lo que él tiene que vivir y lo que puede suceder, y el miedo que antes le daba ya no existe, ese miedo. O sea, todo ha cambiado. Otra vez, imagina tu vida cómo sería si tú amaras a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo pensarías? ¿Cómo reaccionas a cualquier persona, circunstancia? Pero estás libre. Preséntate a Dios como vivo de entre los muertos, dice. Vive como alguien que sabe que la muerte no tiene poder sobre ti. Vive como alguien que ha visto su muerte y su corrupción, que despertó con el olor de su propia muerte y salió del sepulcro. ¿Cómo vivirías después? ¿Cómo vivió diferente Lázaro después de eso? ¿Cómo le supo la comida? ¿Cómo le supo el estrechar la mano de un amigo después de nunca poder tocar nada? Perdió su cuerpo cuando murió y fue al Hades. Y al entrar otra vez en un cuerpo vivo y poder ver con sus ojos y escuchar con sus oídos la voz que le llamó de la muerte a la vida, y poder decir ya, oír con sus oídos ya saliendo de la tumba la voz de Jesús que dice lo segundo, quiten de él eso. Pero Lázaro, ¿cuándo se levantó? Él no se levantó, Jesús lo levantó. Entonces, ¿cómo llego a creer que yo simplemente diciéndote, lee tu Biblia, ora todos los días, eso va a cambiar tu vida? No, Dios va a cambiar tu vida. Y yo por ejercer o forzar mi voluntad sobre ti, no te voy a cambiar. No vas a cambiar a tus hijos, no vas a cambiar a tu pareja, no vas a cambiar a nadie simplemente por decirle. Pero Jesús dice, Lázaro, ven fuera, y eso sí cambia las cosas. ¿Te das cuenta? Y después de eso es necesario ayuda, que alguien me quite eso porque estoy así. No, estoy envuelto en algo que no me corresponde y no me deja moverme como un vivo. Y vivo. Entonces, preséntense, dice, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos o armas de justicia. Entonces, por ejemplo, si alguien te asalta con una pistolita, ¿quién de nosotros dice, ay, ¿a poco con esa pistola me vas a asaltar? Mira, yo tengo mejor arma. Y sacas tu AK-47, así, ahora asáltame con eso. No lo harías, sino dices, momentito, o sea, tengo un arma. Entonces igual, esa bocota que te ha metido en tantos problemas,
Presenta tu boca a Dios y di, presenta armas como haría un soldado con su general o el presidente. Esta boca es para ti, señores, úsala. Así como corre mi boca a 1000, úsala. Y mis ojos y mis manos, todo lo que servía al adversario, ahora úsalo tú. Y presenta todo esto como armas de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es permiso para pecar, sino es libertad para hacer justicia. Es libertad para vivir otra vida diferente. Y eso es lo que vemos en el caso de Lázaro. Entonces, ¿qué tendrían que hacer con Lázaro? Le quitan el ropaje, pero tocó Lázaro un muerto. Él mismo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Jaime Foot vive todos los días con un cadáver. Y tú vives todos los días con un cadáver. O sea, eres tú. Dios me ha dado vida nueva, pero este cuerpo es moribundo. Y yo necesito purificarme, yo necesito quitar eso, yo necesito poner a un lado ese olor de muerte y de descomposición y de corrupción que hay en mí. El pecado está presente y los frutos también. Vamos a seguir leyendo en Romanos 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. La justicia te llamaba y tú no le hacías caso, porque servías el pecado, pero ya no. Lázaro, Marta le llamaba a comer, ¿verdad? Y él iba o no iba, pero Jesús lo llama y sale vivo de su tumba. Ok, entonces ¿a qué voz vas a hacer caso ahora? Entonces ya no somos esclavos del pecado, entonces ¿por qué vivir como si fuéramos esclavos? Y dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es la realidad. Entonces tú y yo hemos pecado y hay muerte en nuestra vida. El pecado está presente, la muerte está presente. He tocado muerto, así, tus cachetes tan lindos, has tocado un muerto. Entonces necesitas purificación. Y eso es lo que nos está diciendo el lado de la becerra roja. Entonces esa ceniza contamina al que la usa, pero al que recibe le purifica. Entonces Jesús, tu sacerdote, te ha rociado, le contamina tu muerte, pero tú quedas purificado. Es una transferencia. Entonces vamos a seguir adelante, vamos al Salmo 51. Lo que escribió David, convencido ya de su pecado, había tratado de negociar, racionalizar, explicar, justificar, olvidar y viene el profeta Natán y le confronta. Y David dice, he pecado. Natán le dice a David, tú mataste a Urías con la espada de los amorreos. Sí, tú no le pusiste mano, pero tienes la culpa de su muerte. Y David lo siente en tal manera y empieza diciendo, ten piedad, pero en versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y los fariseos no amaban la verdad en lo íntimo. Y por eso dice, son sepulcros blanqueados. Cualquiera pasa y no se da cuenta que es un sepulcro. Nada más está encalichado todo eso y no sabe. No hay letrero, no hay aviso, no hay advertencia. Y alguien nomás se recuesta en la pared y está texteando o algo así. Pero tocó un sepulcro y ya está contaminado. Y sube al templo y lleva culpa. Y dentro hay huesos de hombres muertos. Entonces, ¿qué hay dentro de esta piel? Los huesos de un hombre muerto. Y pues camino, ¿pero qué? Soy zombie nada más. Necesito vida. Necesito algo. El pecado está presente aún. Soy perdonado. Pero el pecado está presente y me estorba. Y da el olor de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces versículo 6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde empezó David a pecar? En lo secreto, en lo íntimo, en su corazón. Vio, codició otra mujer, luego intentó cubrir todo,
manda matar a su marido en guerra con la espada del enemigo. Entonces, pero Natán dice, no, David, todo lo tienes tú todavía sobre ti. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo. Es eso, o sea, rocía sobre mí esa agua. He estado en contacto con la muerte, he tocado muerto, soy muerto. Entonces, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme huir gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ok, entonces vamos por favor a Oseas, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Isaías, sigues caminando, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, todavía más, pues Ezequiel, Daniel. Okay, en el profeta Oseas, el reino de Israel estaba en malísima condición, de manera que Dios está hablando a Israel como si fuera una prostituta. El hombre que su esposa se ha hecho prostituta, y Dios está diciendo así a Israel. Es muy fuerte. Oseas, con todo lo fuerte y pesado que tenía que vivir y decir, es el profeta más fresa porque su nombre es Oseas. Pero Oseas capítulo 7 está hablando ahora de lo que sucede, vida entre los muertos, o sea, vivos. Estuvimos muertos y ahora vivimos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces es un cascarón, es un cadáver, pero hay nueva vida. Y esto que tú ves se va a seguir deshaciendo. Y Dios nos está preparando un tabernáculo permanente en donde yo pueda adorar a Dios por los siglos de los siglos. Eso es. Y Primera de Juan 3 dice, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza de poder amarte, Dios, como te quiero amar, como mereces ser amado, el poder obedecerte, oh Dios, como te quiero obedecer y como mereces ser obedecido, honrarte, alabarte como eres digno, como lo quiero hacer y no puedo porque el pecado está presente. Pero me preparas algo y voy a poderlo hacer un día, y con esa esperanza te purificas. Pero dice Oseas capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Por eso la señal de Jonás, dice Jesús, ninguna señal será dada a esta generación sino la de Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y lo vomitó sobre la playa. Entonces no fue la predicación de Jonás que trajo arrepentimiento a los hombres de Nínive, porque él no dijo nada. Él no dijo arrepiéntanse porque Dios los ama mucho, Cristo tiene un plan para tu vida. Él no dijo eso, en 40 días esta ciudad será destruida. Eso no causa arrepentimiento. La predicación de Jonás no trajo arrepentimiento, sino la señal de Jonás, un hombre que regresó de la muerte. O sea, y después de 3 días con el ácido estomacal de un pez, sales oliendo como no tienes idea. ¿Ok? Sin pelo, sin pestañas, tu piel totalmente blanqueado, pareces zombie. Entonces un zombie entra a Nínive y dice, en 40 días será destruida la ciudad. Todos dicen, alguien regresó de la muerte para decírnoslo. Entonces se arrepienten. Y Jesús dice, es la misma señal mía que la de Jonás, la resurrección. Entonces dice, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí Oseas está refiriéndose a eso, al tercer día, rociado con la ceniza, el polvo de la muerte. Lo que dice el Salmo 22, el polvo de la muerte, me has puesto en el polvo de la muerte, en las cenizas de la becerra, me has enterrado, estoy cubierto en eso. Entonces toma de la muerte y lo pone en un vaso y en agua corriente llenan eso y rocían. Yo me contamino por rociarte, pero te purifica a ti. Entonces me has puesto en el polvo de la muerte, pero al tercer día nos resucitará, viviremos delante de Él. Y entonces como Lázaro, sale vivo. Y así lo llevaron a su casa, Marta y María, sus hermanas. Bueno, manito, vámonos.
Y Lázaro así. Jesús dice, quítenle su ropa, quítenle eso, le estorba. Eso corresponde a un cadáver, no corresponde a un hombre vivo. ¿Cómo andarías si pudieras andar en santidad? Si pudieras andar honrando a Dios con todo lo que piensas, dices y haces. ¿Cómo andarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo pensarías? Pues empieza a hacerlo. Imagínalo y empieza a hacerlo. Porque te ha llamado de la muerte a la vida. Pues entonces empieza a vivir como alguien que regresó de la muerte. Con nueva perspectiva, nueva forma de ver las cosas. Ya no tienes pestañas, hijo, hueles a rayos, pero tienes vida entre los muertos. Es un proceso. Y la gente nos ve y se espanta. Pero es vida de entre los muertos. Entonces, y conoceremos, nos van a quitar lo que corresponde a la muerte, no a la vida, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, trayendo vida, haciendo brotar la semilla. Imagínate, ve esto. Ahora vamos a Tito, por favor, ya en el Nuevo Testamento otra vez. Tito, casi al final del Nuevo Testamento, después de 1 y 2 Timoteo. Tito, capítulo 3. Entonces, ¿qué resulta? Dios nos ha dado vida. Ha hecho algo extraordinario. Nadie tiene antecedentes, no tiene antecedentes. ¿Qué hacer con Lázaro cuando sale del sepulcro? ¿Qué hacemos con él? Jesús les tiene que dar instrucción. Para empezar, quítenle esa tela porque nada que ver con él. Y así, por eso tenemos discipulados en Semilla. No era para tomar un curso nada más y saber más y ser muy coco. Es para ayudar a quitar el ropaje de la muerte que no tiene nada que ver contigo. Y ya separarte de ese olor de muerte y vivir en vida. Entonces, Tito 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros o rascapleitos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y si tú quieres mostrar mansedumbre a todo el mundo, necesitas toda mansedumbre, necesitas estar sobrado. Así es la realidad, pero solo eso va a ser posible. ¿Cómo sería Lázaro cuando ya lo irritan? Ya no tómalo, casi muero de risa cuando vi resbalar a alguien en una cáscara de plátano. No, Lázaro dice, no, yo ya vi cómo es morir, ya vi cómo es volver a la vida. Todo cambia para él. ¿Cómo sería tu vida si todo cambiara? Si tu perspectiva cambiara. ¿Cómo pruebas la comida el día después de resucitar? ¿Qué sabor tendría? Las miradas de tu familia, ¿cómo sería? Pues ya, camina en eso, es tuyo. Cristo ya lo obtuvo para nosotros. Entonces, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Eso es la base de mi mansedumbre, es recordar que yo era eso. Lo que me irrita yo era y quizás todavía soy. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. La paga del pecado es la muerte. Sabemos lo que es. Entonces podemos tener compasión. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó. Otra vez, no dijo, Lázaro, tú sí puedes, hijo, échale ganas. Mire, ya está moviendo un dedo. Dale, Lázaro, échale, eres campeón. No le echaban porras. Le llamó de la muerte a la vida. Y Lázaro, ¿qué hizo? Simplemente hizo lo que Jesús, obedeció la voz de Jesús y se levantó y tuvo vida y salió como pudo de la tumba. Y necesitaba ayuda, como tú y yo necesitamos ayuda de manos más hábiles para quitarnos todo eso. Entonces ya le arrancan la tela y Lázaro así, hasta que ya lo desenrollen o a ver cómo fue. ¿Cómo fue en tu caso? Aún te están quitando el ropaje de la muerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Y nos salvó no por obras de justicia. No participé, no contribuí nada para tener vida eterna. No hice nada. Simplemente me levanté cuando me llamó. Entonces,
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Otra vez, el polvo de la muerte, la ceniza en una vasija y agua corriente, así, dice, por el lavamiento de la regeneración, rociado con las cenizas de la becerra, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Regeneración es regenerar, es volver a vida lo que estuvo muerto. Entonces la regeneración en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y como hemos dicho, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a ponernos de pie y vamos a tratar esto con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra nuevamente, y gracias, Señor, por figuras tan a veces complicadas. Y gracias por tu provisión, Señor, no solo dándonos perdón y no solo dándonos vida eterna, sino también facilitando, Señor, un proceso de caminar en vida nueva y dejar atrás las cosas de la muerte. Señor, gracias por vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por el perdón. Gracias por cambiar el olor de nuestra vida. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, habiendo estado en la oscuridad. Gracias por hacer escuchar tu voz en nuestros oídos y sacarnos de ahí. Señor, ahora ayúdanos, te pedimos, a caminar en vida nueva, a librar nuestros pies y nuestras manos, Señor, para servirte y para desenredar a otros. Y pedimos, Señor, santifícanos, purifícanos más y más, y te serviremos con todo lo que hay en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.